Ya. Dije, buenas tardes, un saludo compañeros. Vamos a empezar exponiendo lo que sería, en este caso, el convertidor a CDC. Y como primer ejemplo tenemos la fuente de 5 voltios en corriente continua. En la primera parte tenemos la fuente alterna, la cual nos está entregando 120 voltios a 60 Hz. De ahí pasamos al transformador y del transformador, del secundario del transformador, pasamos al puente de diodos, que sería la parte de la rectificación. Del puente de diodos salimos a lo que es el filtrado, en el cual estamos utilizando un filtro CRC, que nos permite convertir la señal de mejor manera. De ahí, después de la parte del filtrado, ya tenemos lo que sería el integrado, el que me realiza ya la conversión, ya para tener el voltaje deseado en sí, que sería el LM7805. Aquí podemos verificar los voltajes que estamos teniendo en este momento. Sería la entrada, que ya tengo en voltaje de corriente continua. Este sería el voltaje de salida, que me da 5.005 voltios. Y acá en esta parte tenemos el voltaje que sería de la fuente en corriente alterna, que me está entregando 120 en corriente alterna, como podemos observar aquí. De ahí las señales, las ondas, podemos visualizarlas en esta parte, la cual el osciloscopio está conectado, la primera señal, podríamos decir, está conectado al secundario del transformador, que podemos observar claramente que es una onda senoidal. De ahí podemos observar que la siguiente señal tenemos a la salida de los filtros, de la parte del filtrado, el puente de diodo. Y de ahí ya podemos pasar ya a corriente continua, obviamente, que tendremos aquí a la entrada del 7805, prácticamente ya tenemos una línea recta, y a la salida ya está completamente recta. Podemos observar correctamente que la conversión a CDC se realiza sin ningún problema en este caso. De ahí podemos pasar a los siguientes circuitos, el cual sería el de 9 voltios, la fuente de 9 voltios, que igual tiene las 4 etapas, las 5 etapas, perdón, puente el transformador, el diodo para la rectificación, y en esta parte tenemos el filtrado y la regulación. Podemos observar de igual manera que los voltajes son los requeridos. Podemos observar aquí el voltaje que tengo a la salida, que sería de 9 voltios, y a la entrada de la regulación o del regulador tenemos igual un voltaje un poco más alto, pero igual es un voltaje que sí me permite ingresar al regulador, puesto que los 78 en su mayoría permiten un voltaje de 75 voltios, de 35 voltios en DC, perdón. De ahí pasamos al convertidor, a la fuente de 12 voltios, que tenemos las mismas 5 etapas, y podemos observar aquí el voltaje de salida. Podemos observar, no sé si lo pueden visualizar, sí, aquí está. Este sería el voltaje de salida, 12.02 voltios en DC, y a la entrada tengo un voltaje de 24, que igual estamos hablando de un rango que sí es permitido. Y en la fuente de 15 voltios tenemos igual de la misma manera un voltaje de salida de 15.005 voltios en DC. Esto ha sido todo. A continuación mi compañero va a explicar lo que sería el convertidor ACDC, pero para fuentes negativas. Ahí nos va a compartir su pantalla. Como podemos visualizar en pantalla, aquí se encuentra una aplicación de los convertidores de AC/DC para fuentes de voltaje fijas negativas. En esta ocasión hemos realizado circuitos para unas fuentes negativas de menos 9 voltios, menos 5 voltios, menos 15 voltios y menos 12 voltios. Como se puede observar o como ya vieron que lo de mi compañero, tenemos 5 etapas, la que sería primeramente de la alimentación, de la transformación, la rectificación y el filtrado. En esta ocasión hemos utilizado en la fuente de menos 9 voltios un filtro tipo CRC, y de igual manera en la fuente de menos 5 voltios un filtro CRC. Y para la fuente de menos 15 y la fuente de menos 12 se ha utilizado un filtro CRC, CR o RC. Como se puede ir observando en el primer multímetro tenemos el valor de la fuente de menos 9, en el segundo la de menos 5, en el tercer multímetro de menos 15,
y el último multímetro de -12, y como se puede dar cuenta, el transformador está con una relación de 5:1 para que nos dé 12 voltios. En este momento voy a indicarles las formas de onda de la etapa. La forma de onda amarilla es la entrada del transformador, la de que es senoidal. En la segunda, la de celeste, que viene a ser la que sale de la etapa de filtrado, ya con un voltaje de rizo ya permanente, pero con unos picos que se le conoce como voltaje BRMC. Y en la última, la línea rosada, que ya es una señal continua. Eso ha sido todo en cuanto a esto. A continuación, mi compañero va a explicar acerca de una fuente variable. Sí pueden observar. Sí. Bueno, en esta parte lo que tengo es una fuente, digamos una fuente variable, que vendría a ser más que un convertidor AC/DC. Ya lo que mis compañeros mencionaron, que cuenta de 5 etapas, lo que es la alimentación, transformación, el rectificado, el filtro y el regulador. En este caso he utilizado un filtro RC para proteger en sí el voltaje que está entrando al regulador. También he utilizado como regulador al LM317, ya que este nos permite tener un voltaje variable. Y también he utilizado una transformación, una relación de transformación de 5:1, ya que esto nos permite tener 24 voltios. Bueno, a continuación les voy a hacer la demostración. A la entrada tenemos 24 voltios de AC. Mientras tanto, que a la salida tenemos 24 voltios de DC. 24 voltios. También he implementado un osciloscopio donde se puede ver todas sus formas de onda. Desde la parte de la transformación, que sería la línea amarilla, la línea verde, lo que viene a ser la parte del rectificado, la línea rosada, lo que es ya la salida del filtro del filtro RC, y la línea verde, lo que vendría a ser ya el resultado de la fuente DC. En sí también he colocado lo que son aquí los valores que podemos observar, que en la fuente, que en la primera etapa tenemos un voltaje pico de 33.9, es decir, en la onda senoidal. En la parte ya del, del rectificador tenemos ya lo que es un voltaje pico muy pequeño, de 4.5 voltios, y en etapa de filtrado tenemos ya un voltaje pico extremadamente pequeño. Ya esto es en sí vendría a ser un voltaje DC. Como también he puesto ahí, que esta parte ya nos da un voltaje DC de 28 voltios. Y a la salida tenemos 24 voltios, como se muestra en el canal 4. Si variamos el potenciómetro, la fuente empieza a cambiar su valor de salida. Bueno, esto sería en parte en sí una fuente variable. Esta parte llega hasta 0 voltios, como se puede observar. Y ya, estos serían sí a los convertidores AC/DC. Gracias.